Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mis saludos a la gente que nos sigue, a los que nos acompañan con sus likes, con sus comentarios. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Por mis redes sociales, las de Canal B, las aplicaciones, las redes de Expreso, las de PBO Radio 91.9, la radio con fe, el ecosistema que crece cada día más para toda la gente que nos sigue. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, comenzamos porque hoy tuvimos a Juan Claudio Lechín en Filosofía al Hueso más temprano, parte 2, El fin del capitalismo. Estupendo programa, Filosofía al Hueso con Juan Claudio Lechín. También estuvo Pedro Guevara conversando con Daniela Ibáñez sobre cómo va a reaccionar el electorado joven a las propuestas de 2026, que están buscando, qué esperarían. Interesante conversación que no se la debería perder. Ya ocurrió esta, pero está en el ecosistema de Canal B. También estuvo más temprano la noticia del día con Fernando Sillonis, que habló sobre las tomas libres en temporadas de lluvia. ¿Quieren escuchar ustedes a Sillonis? Bueno, acá tienen 6 minutos para estar con él. Ahí va. Tomas libres en temporadas de lluvias. En las temporadas de lluvias, como todos los años, nuestros ríos se cargan con mucha agua que baja de la sierra. Tanto que por momentos, cuando ocurren las crecidas, estos se tornan furiosos e incontrolables. En dichas épocas del año, la preocupación generalizada deja de ser la escasez de agua o la sequía y pasa a ser la protección de inundaciones y desbordes de ríos en desmedro de parcelas y pueblos ribereños. En esa época del año, la maquinaria pesada de todo el país debe entrar a tallar. Me refiero a tractores de oruga o bulldozers, cargadores frontales, volquetes, etc. Por lo demás, en momentos lluviosos, la unión hace la fuerza. Gobierno central, Fuerzas Armadas, INDECI, gobiernos regionales y locales, empresas, trabajadores, voluntarios, todo el mundo debe poner el hombro. En esas épocas del año, todos los ríos del país se comportarán como acabo de describir. Frente a ello, el gobierno no se da abasto para atender las emergencias con la debida efectividad y celeridad, y menos con tantos ministros novatos como los que tenemos. Los huaicos caen en las partes medias y bajas de nuestras cuencas y todas las vías de acceso a nuestros distritos andinos quedan severamente afectadas, por lo que la transitabilidad de las mismas queda muy restringida. Más aún, el gobierno central, con todas sus limitaciones, suele estar con la cabeza puesta en el norte, concretamente en Tumbes, Piura y Lambayeque, donde los desastres por desbordes e inundaciones suelen ser mucho mayores que en el centro y sur del país. Ese es más o menos el pronóstico de la situación de nuestros ríos en los veranos. Mucha agua, mucho lodo, mucha furia, muchos desbordes, muchas inundaciones, muchos daños a nuestra infraestructura urbana y vial y mucha inoperancia estatal. ¿Qué hacer para evitar los desbordes de los ríos? Pero también, ¿cómo sacarle provecho a la abundancia de agua? Bueno, pues, mi propuesta al respecto es tomas libres. Ya lo he dicho en más de una oportunidad. O sea, levantar todas las compuertas y sacar la mayor cantidad de agua posible de los ríos. Claro que más efectivo sería construir miles de pequeños y medianos reservorios
y plantar miles de hectáreas de bosques en las cabeceras de nuestras cuencas. Es decir, sembrar y cosechar agua arriba en la cordillera, tal como planteé en otros comentarios aquí en Canal B. Pero veamos el tema de las tomas libres que también sirven. Efectivamente, cuando nuestras ciudades están amenazadas por la gran cantidad de agua y lodo que traen nuestros ríos, debemos dar tomas libres para que todos los agricultores rieguen sus campos sin ninguna limitación. De esa forma, matamos 4 pájaros de un tiro. Primero, regamos nuestros cultivos. Segundo, mejoramos nuestros suelos. Tercero, infiltramos los acuíferos. Y cuarto, protegemos a nuestra población de posibles desbordes e inundaciones. A este respecto, me parece bien que muchos parceleros iqueños, al escuchar mi propuesta, hayan exigido a sus correspondientes juntas de usuarios la aplicación de esta medida. Sin embargo, me parece mal que algunas juntas se muestren renuentes a permitir las tomas libres, que para cualquier persona pensante resulta de puro sentido común. Es verdad que las juntas de usuarios deben cubrir íntegramente sus presupuestos anuales, para lo cual tienen que cobrar por el agua que distribuyen a los parceleros y agricultores. Pero, ¿por qué cobrar lo mismo por el agua regulada que por el agua de avenida? No tiene sentido. El presupuesto anual debe recabarse de los usuarios de agua, eso está claro. Pero el agua regulada, aquella que se almacena en reservorios artificiales, debe costar más que el agua de lluvias, simplemente porque el agua de lluvias es abundante y la otra es escasa. Pues bien, eso que parece lógico y simple, no lo es para algunos dirigentes de las juntas de usuarios que se empecinan en negarle el agua de avenida a ciertos parceleros que pudieran estar atrasados en sus pagos de agua. Y no es que esté a favor del perro muerto, todo lo contrario. Simplemente estoy a favor de la sensatez y el pragmatismo. El agua de lluvias o de avenida debe ser muy barata, incluso gratuita. En cambio, el agua regulada debe costar lo que corresponda. Hay que infiltrar la mayor cantidad de agua posible a los acuíferos para disponer de ella en los estiajes. Hay que sacarle la mayor cantidad de agua posible a nuestros ríos para mitigar el riesgo de inundación de nuestros pueblos. Esa es la lógica de la propuesta. Tomas libres en temporadas de lluvias. Las juntas de usuarios tienen la palabra. Ojalá nos escuchen. Bueno, es un tema central. Lo que cuenta Fernando es muy interesante, ¿no? Su especialidad está en el tema agrícola y, por supuesto, ahí creo que hay poco que discutir, y la lógica con la que discurre nos hace pensar en el camino que está proponiendo él. Ahora, bien, hemos tenido la columna de José Luis Gil, Inteligencia para la Acción, con los ataques a los alcaldes. Esto que ha ocurrido en las últimas horas, asesinatos y ataques impresionantes. Escuchemos, por favor, unos minutos. Agresión o ataque al alcalde Ulises Villegas de Comas. El día de ayer hemos visto en imágenes en los medios de comunicación cómo el alcalde Ulises Villegas en Vividí y ensangrentado ha denunciado a la prensa haber sido atacado, asaltado primero por aparentemente criminales que le han roto la cabeza con armas de fuego, lo han amenazado. Se llevaron la camioneta, pero luego después la dejaron. Esto tenemos que tomarlo en serio los peruanos, porque los ataques a los alcaldes son finalmente el proceso en el que culmina toda una etapa de amenazas, toda una etapa de amedrentamientos a las autoridades. Estamos viendo cómo en Ecuador, por ejemplo,
y hay varios alcaldes asesinados de determinados lugares. Alcaldes jóvenes, alcaldes que no tienen mayor relevancia para los criminales, pero para ellos sí, porque eso les da el poder del control de determinadas zonas. Como todos sabemos también, Comas es un lugar en la que ha llegado muchos peruanos de provincias buscando nuevas oportunidades y en la que se han creado negocios de todo tipo. Y de ninguna manera los criminales que están viniendo del extranjero pues van a permitir que alguien les enmiende la plana y que alguien haga el trabajo que está haciendo el alcalde Ulises en este distrito. Las autoridades tienen que preocuparse porque se nos viene una etapa, y lo venimos diciendo hace algún tiempo, se nos viene una etapa compleja respecto de la seguridad y de la vida de los alcaldes. No podemos ponerles, o sea, podríamos ponerles vigilancia y seguridad a todos los alcaldes, pero no podemos permitir de que esta ola continúe amenazando, amedrentando, no solamente a alcaldes, sino también a ciudadanos. Pero este hecho del señor Ulises Villegas debe preocuparnos mucho más. Si alguien no lo estaba viendo, hoy día ya lo tenemos. Ya este es el primer ataque real en el que un alcalde está siendo amenazado directamente con agresiones físicas que podrían terminar más adelante o a él o a otros alcaldes en asesinatos. Creo que el gobierno... Creo que es bastante grave, ¿no? ¿Qué cosa dijo Óscar Becerra en su columna de hoy sobre los aumentos a los congresistas? Tremendo tema. Buen día, queridos amigos de Canal B. Los peruanos hemos sido testigos con asco de la forma tan descarada como los congresistas han decidido aumentarse el sueldo. Por supuesto, disfrazado de otra cosa, ¿no? Resulta que ellos tienen una bonificación especial por función congresal. Y entonces, ¿para qué les pagamos? ¿Su sueldo no es para que cumplan justamente la función de congresistas? ¿Con qué cara cuestionan? ¿Con qué cara investigan, fiscalizan? El descaro ya no tiene nombre. La pus salta por todos lados. La costra congresal es más purulenta que cualquier otra. ¿Cómo se atreven a aumentarse los ingresos por cumplir una función que es la única para la que han sido elegidos y por la que reciben un sueldo? Simplemente para no pagar impuestos, como hacen todos los peruanos. Esto es el colmo. Ojalá que tengamos el tino de no reelegir a ninguno de estos que han encontrado la puerta falsa en el Senado para volver. Sí hay algunos buenos, efectivamente, pero justos pagan por pecadores. Y como dicen, cuando el barro salpica, mancha a todos. Es lo que ha pasado con este Congreso, que está peor que nunca. Hace unos años, conversando con el responsable del plan de gobierno de un partido que llegó al gobierno, sugerí como política de ingresos que los congresistas ganaran como sueldo lo que resulte menor de la cifra que se les define como sueldo o los ingresos que percibieron según su declaración jurada ante SUNAT en promedio en los últimos 5 años. Así no tendríamos casos como el del finado Tongo, que decía que quería ser congresista porque el sueldo es bueno, no porque tuviera capacidades. El Congreso no debe ser una fuente de buenos ingresos para nadie. El que tiene vocación de servicio, que vaya. Y efectivamente, si era barredor en una municipalidad, en buena hora, es un trabajo digno que merece estar representado en el Congreso y que gane lo mismo que ganaba como barredor. Eso. Bueno, a ver, si quiere escuchar a usted las columnas completas, las puede escuchar en Canal B. En la página web está la columna completa, tanto de Óscar Becerra como en el caso de José Luis Gil o Fernando Sillones. Pero más, hoy tenemos una interesante conversación por delante con Carlos Galvez Pinillos. Vamos a hablar de la economía, la minería, la infraestructura, el desarrollo y cómo podemos hacer para ver el vaso medio lleno. Es decir, qué cosa hay de positivo en lo que está pasando
cómo podemos subirnos a la ola optimista aquí, o no hay espacio para eso. Pero vamos a conversar con Carlos Vales en unos minutos más. También va a estar hoy, después de este programa, Orden Interno y Seguridad con el Teniente General José Bahía Malca. El invitado es José Manuel Saavedra para hablar del compromiso de la sociedad y la seguridad ciudadana, compartiendo experiencia. Buenas cosas que quieren comentar. Ha tenido un premio reciente José Bahía y solamente parte de eso es de esa conversación con José Manuel Saavedra. Sí, estuvimos conversando la semana pasada con el padre Guillermo Oviedo, quien confirmó lo que todos saben, pero algunos en los últimos meses han estado levantando el rumor de que el expresidente García no murió, ¿no? Y lo que comentó el padre Guillermo Oviedo fue que él le dio la extremaunción, los santos óleos, y estuvo en el último hálito de vida de Alan García, a su lado, con él. Inclusive tomado de la mano con el expresidente García, al momento en que este dejó de existir en el Casimiro Ulloa. Eso lo comentó aquí en Canal B, en una entrevista que tuvimos nosotros, y se difundió por todos los medios. Creo que hay como 20 medios que han repetido esta noticia, tanto en el Perú como a nivel mundial. Muy interesante lo que tuvo como repercusión esta nota. Bueno, sí, fue lo que ocurrió. Una noticia importante que comentar es otra que tiene que ver con que la inflación está en un margen que es conveniente, es suficiente o previsiblemente positivo, entre 1 y 3%. Y eso tiene que ver mucho con la manera como se está empezando a componer la situación en el país. Poco a poco se está logrando esto. El Ministerio de Economía ha señalado justamente que el crecimiento de este año sería ya no 2.8 o 2.6, como se dijo, sino 3.1%. Hay perspectivas muy positivas que creo que todos tenemos que ver con bastante optimismo. Pero frente a esto, el Congreso, por ejemplo, no está ni de cerca frente a lo que todos quisiéramos que ocurriera. Y esta ley que restringe la postulación a personas que han sido condenadas o que han asesinado a miembros de la Fuerza Armada de Policía Nacional no sale. O sea, simplemente está ahí. ¿Por qué razón una ley de tanta importancia y de tanta lógica está detenida en el Congreso? No lo sabemos, pero el congresista Soto, que es el presidente, para esto no hay ninguna explicación de nada. Él vive en un mundo encerrado en el que no tiene nada que decir ni nada que comentar. Impresionante. Y bueno, aparentemente hay una infraestructura que se va a llevar adelante y hay vientos a favor en lo que ocurre en Chancay, ¿no? A pesar que el alcalde tuvo una marcha pacífica hace unos días, justamente reclamando porque se hagan las obras. Ya el ministro de Transportes ha dicho que la cosa avanza e inclusive se habla de un paquete de más de 37 millones de dólares para infraestructura de transporte, tiene que ver con trenes y más cosas, ¿no? Se está haciendo mucho que va no solamente por el tema de Chancay, para todo el país, ¿no? Pero hay paquetes de inversión notables que se están poniendo, digamos, a disposición, ¿no? Se están activando estas inversiones. El precio del cacao aumenta, dicho sea de paso, y eso beneficia a quienes, a decenas de miles de familias que viven de estos productos. Son productos sustitutos de la coca y, sinceramente, esta es una noticia estupenda, ¿no? Que aumente el precio genera sin duda un superávit y más dinero para familias que están en la ceja de selva del Perú. El aumento del cobre también está generando más dinero para la caja. O sea, va a haber dinero, hay dinero. Va a haber dinero. El problema está en que no se sabe gastar. No se sabe gastar. O no se gasta nunca, ¿no? Y frente a esto, el canciller continúa en su gira por el continente asiático. Ha estado junto con el canciller chino, justamente conversando para la visita del primer ministro o del presidente Xi Jinping al Perú para el APEC.
queríamos más, que el gobierno de Boluarte ha contratado la tercera etapa de Charlie Mochic con el gobierno único canadiense, se está efectivamente con Canadá. Es otra súper noticia, pero realmente importante. Tampoco está destacado en los medios, sino apenas. Lo más chiquito que usted encuentra los relojes de Dina, encuentra los problemas de la señora Patricia Benavides y chiquititito, ¿no? Encuentra esto que es quizá una de las mejores noticias, junto con la del CIMA, que firma contrato con Hyundai Heavy Industries, y estas son dos noticias de enorme impacto, pero no se dice sobre casi nada. Bien, dejamos el tema ahí, vamos a conversar con Carlos Valles a continuación. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos en la entrevista de fondo, hoy día el jueves, así es, después del feriado, con Carlos Valles. Carlos, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto estar contigo, Alfonso. Gracias por la invitación. Carlos, para tocar varios temas, ¿no? Mira, sería interesante desde tu punto de vista, bueno, la economía, la infraestructura, la minería, cómo es la parte política. Tú estás vinculado al campo minero intensamente, y la minería, de alguna manera, está vinculada a todo, porque también le va a la política, le va a la infraestructura, le va a la economía, le va a todo, ¿no? Entonces, tu primera, digamos, impresión sobre la actual situación de la economía del Perú en general, ¿cómo la aprecias? En primer lugar, creo que es muy importante que hayamos tenido esta noticia del Banco Central, en el sentido que la inflación ha llegado a 12 meses de horizonte a 2.4%. Eso es muy bueno porque, como todos sabemos, la inflación es el impuesto para los más pobres. Entonces, que se corrija eso es importante. En segundo lugar, eso contribuirá a dar señales de estabilidad, contrario a lo que alguna clasificadora de riesgo está diciendo y que tiene ciertamente sus razones. Es positivo que estemos mirando un crecimiento o esperando un crecimiento del orden del 3% y que las expectativas vayan a seguir. Pero dicho eso, también hay que tener en cuenta que hay un efecto rebote y por lo tanto no creamos que la estamos haciendo de lo mejor, sino que después de haber caído poco más de medio punto el año pasado, lo natural es que se rebote. Ahora bien, si a esto lo pones en términos anualizados, significa crecer como si hubiésemos crecido 1 y 1 este año, con un crecimiento de la población de más de 1%, en realidad crecer 0. Así que tampoco no nos hagamos tantos, no reventemos tantos cuetones, ¿no? Yo me iría por preguntarte un poco más acerca de esto que es el BBB, el BBB más, el BBB menos, y algunos medios de comunicación escritos o televisivos han señalado que estamos frente a un desastre económico y que prácticamente ya el Perú es un país que no tiene grado de inversión, o que estamos en una especie de catástrofe financiera y que los créditos se van a ir por las nubes y esto le impacta a la gente que menos tiene. ¿Es así de grave la situación por esta, digamos, reclasificación que el Perú ha obtenido hace unas semanas? Veamos. Tener triple E menos todavía es estar en grado de inversión. Es el nivel menor de grado de inversión. Y significa que para alguna clasificadora de riesgo, no para las 3, sino para una de ellas, estarías en riesgo de perder. Eso no es bueno. Sin embargo, no es la catástrofe. Lo que es, esto funciona como un semáforo. Te están diciendo, tu tendencia no es buena. Toma las medidas para corregirla. O sea, aquí hay un llamado de atención. Básicamente, eso es claramente. Es un llamado de atención. Pero no estás en el camino correcto. De acuerdo, pero si hacemos un clic y entramos al problema de por qué se generó ese BB menos, ¿no? ¿Qué crees tú que ha ocurrido ahí? ¿Cuáles son las razones por las cuales estamos en una situación en la que nos aprecian como un país donde el gobierno no tiene solidez, no tiene fortaleza, y más bien podría haber una situación de, digamos, perjuicio para las inversiones o inestabilidad para las inversiones?
Bueno, la primera cosa que a ojo de los inversionistas, este es un gobierno débil, digan lo que digan. Una cosa es que tú permitas como gobierno que el Congreso te pase las leyes que quiera y con eso te deja más o menos tranquilo. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Se han allanado la ley de la minería ilegal, se han allanado fácilmente al 7º retiro de las AFPs, le han dado 100 millones al Congreso, le han pasado, es decir, no voy a enumerar todas las leyes que el Congreso para pasando y que además la cuarta parte de las leyes se vienen promulgando al guerrazo por el Congreso, por insistencia, pasándose por encima del gobierno. Si a eso no le queremos llamar un gobierno débil, llámalo como quieras, no me interesa, pero en realidad lo es. Eso no es un buen mensaje. Por otro lado, en estos momentos estamos en las condiciones ideales para crecer a tasas muy importantes y desarrollar proyectos de primer nivel, cerrar brechas socioeconómicas, y no lo estamos haciendo. Pero antes de pasar a esa oportunidad, que es clara, que quiero después revisar un poco los precios de los intereses y demás, pero regresando al problema que podría haber generado esta, digamos, de mérito, ¿no es cierto? Tú hablas de un enfrentamiento con el Congreso, o en todo caso, un Congreso... No hay enfrentamiento porque el Congreso se lo pasa por encima. Un Congreso que avasalla, ¿no? Sí. Y que, digamos, no enfrenta, sino simplemente manda, ¿no es cierto? Así es. Y una Te compro la Coca-Cola para que no me pegues en el recreo, ya está. Un gobierno, un ejecutivo obsecuente y débil, ¿no es cierto? Permisivo, Sí, ¿no? sí. Algunos podrían decir que eso tiene una forma de ver que es positiva, ¿no? Hay quienes dicen que eso es negativo. Entonces, que lo mejor sería que hubiera un ejecutivo más fuerte para que sea contestatario en todo caso, o tuviera alternativas más fuertes frente al Congreso, pero nos llevaría a cierta beligerancia adicional. ¿Cómo ves eso? Perdóname un segundo. ¿Quién es gobierno? Gobierno es el que gobierna. No es el que deja que otro gobierne. Gobierno es el que gobierna. Sí, sí, sí. Y aquí quien está gobernando a su estilo es el Congreso. Entonces, eso no está bien. Eso tiene que corregirse. Y eso es lo que está observando la clasificadora de riesgo que nos ha hecho el downgrading. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿tú no ves que ese demérito que nos dan, lo que también está, digamos, tomando en cuenta es esta situación de enfrentamiento dentro de la Fiscalía, por ejemplo? ¿O tú crees que eso no es importante para una lectura del país? ¿Cómo no va a ser importante? Lo que está mirando una clasificadora de riesgo es que todo es un desmadre. El Poder Ejecutivo no gobierna, que el Congreso está pasando leyes inadecuadas, que la Fiscalía es también otro desmadre, tiene sus propias guerras internas, además está llena de corrupción, que el Poder Judicial está lleno de corrupción, que la Junta Nacional de Justicia es un desastre, ¿no es cierto? Y que tenemos que apelar a lo que los abogados le llaman la última ratio, al Tribunal Constitucional para que arregle casi cada para todo. cosa. Así es. Cada semana hay una nueva pedido de interpretación. Y eso no puede ser. Que el Ejecutivo esté preocupado por el déficit fiscal y venga el alcalde y haga sus emisiones de bonos a su aire. ¿No es cierto? Como si esto no fuera una caja, finalmente, frente al exterior, única. Porque el gobierno central tiene que serse responsable de las deudas. Pero eso no ha dicho el ministro de Economía. Pero ¿qué lo va a decir el ministro de Economía? El ministro de Economía ya en su momento dijo que no le parecía bien que se siga emitiendo bonos de la municipalidad y el alcalde salió a gritarlo. No, a ver, yo no voy a ser defensor del alcalde, aunque nosotros, por supuesto, revisamos la gestión del alcalde y vemos las cosas buenas que hace y también los problemas que tiene, como todas las gestiones, también la del Ejecutivo. Por el caso de los bonos, entiendo yo que Lima está pidiendo algo así como 5.000 millones y creo que obtuvo 1.300 y después volvieron a conversar con Contreras o entonces ya con el nuevo ministro y creo que obtuvo algo así como 1.000 más. Al final creo que tiene 2.500 millones de soles de endeudamiento para los próximos años.
Pero no quiero detenerme en el municipio porque no era Sí, para hablar pero no quiero dejarte pasar que ha salido la municipalidad Sí. a levantar una deuda a 10.1%. No Eso conozco el es detalle. carísimo, No 10.1%. Y eso es carísimo. Eso no le cuesta al fisco, al Estado. Mejor dicho, me refiero... No se le cuesta al municipio. Perdón, quiero expresarme bien. A ese costo no levanta deuda el gobierno central. El gobierno central levanta deuda a costos mucho menores. ¿Cuánto es un buen costo? Mira, si es en soles, estaría en el mercado internacional probablemente a 7 o 6 y algo. Pero 10.1, ¿Estás seguro de eso? de ese dato estoy seguro. Voy a averiguar para confirmarlo Pero también. revísalo en tu teléfono, entra a Google y verifica. Voy a revisarlo. Pero eso es inaudito, eso es un desgobierno. O sea, porque al final, si la municipalidad no está en condiciones de pagar, y eso sale de los impuestos de todos los ciudadanos, va a De tener los que arbitros salir de la los caja central. ciudadanos de Lima, no de todos, ¿no? De los ciudadanos de Lima, Sí. pero si no sale de los ciudadanos de Lima, saldrá de los ciudadanos de todo el Perú, porque va a tener que ser el gobierno central quien se meta la mano al bolsillo para pagar ese endeudamiento. Bueno, pero a ver, tú reconocerás, me imagino, que la Municipalidad de Lima no está pagando campañas publicitarias, que ha reducido su planilla. Se lo reconozco. Que Todo eso se lo reconozco y todo eso está positivo. Pero eso no significa No, está bien, pues, pero que con la mano izquierda borre lo que está haciendo con la mano pero derecha. tiene una caja, pues, ¿no? Tiene una caja, y si tú manejas esa caja, No, Bueno, la caja- tú me vas a perdonar, pero no es así. pero la caja ha permitido pagar las motos. Que todas tres cosas buenas, ejemplo, ¿no? que todas tres cosas buenas no significa que puedas hacer una mala. No, por supuesto que puedes hacer, por supuesto, Carlos, claro que sí. Puede ser que le esté haciendo 10 cosas malas y 2 buenas. O sea, perdóname, eso pasa siempre, ¿no es cierto? No soy el primer caso tampoco. Pero lo que estamos hablando en general era de la economía. ¿Eh? El Y por eso es que municipio- menciono lo de la deuda. El municipio tiene su propia dinámica, entiendo yo. Es algo que está acotado. El gobierno no respalda el tema de la... O sea, el gobierno no es garante de la deuda. No es garante de la deuda, No es pero, garante no de puede, la deuda. pero no puede dejar que se caiga. Bueno, no Y sé. finalmente, No sé. y finalmente tiene que salir, pero eso sale de los tributos, Alfonso. Sale los arbitrios. Son tributos, pues. Los arbitrios son aquellos pagos que hace Son los vecinos al municipio de Lima. Ya, no sale de los impuestos del IGB ni de la renta que nos cobran a los peruanos. Pero tú y yo somos ciudadanos de esta ciudad y pagamos esos impuestos Arbitrios, para que lo claro, paguen. sí, Por claro. eso, pues, Claro. por eso. Entonces, ese es el tema. No hay derecho a que se saque una deuda que no esté dentro de los estándares del país. A eso me refiero. Me parece bien. Ahora, si no hay corrupción, sale baratísimo. 10%, hasta 20% de intereses, te lo aseguro. Porque con corrupción, lo que nos va a costar Bueno, van a ser ese es otro tema. varios peajes más. Ese Pero es en todo otro caso, tema y no- dejemos el tema Así ahí y insisto en un tema importante. Si es que ese dinero está bien empleado, así sea, creo yo, a 10%, y se van a hacer obras para mejorar el tránsito, seguramente todos aplaudiremos. Por lo menos yo sí. Dios te oiga, Alfonso. Ojalá. Te estaba comentando fuera de cámaras Sí. que esta mañana he salido a las 6:30 de mi casa en La Molina Sí. para poder llegar a Miraflores a las 8 de la mañana. Entonces, Es increíble. para que eso se resuelva, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos primero que tengamos el doble de la flota de los ómnibus de metropolitanos, ¿no es cierto? El doble de la flota. ¿Y cómo haría para subsidiar, porque no va a alcanzar para subsidiar ese transporte público? Pues le pondría un peaje importante a todos los que están en las avenidas principales, a la avenida Javier Prado, a la avenida Paseo de la República, se lo pones con su arco magnético, pasas por ahí y pagas. ¿Y por qué pagas? Porque quieres tener el derecho de usar tu auto. Sí. Y si no, vas en un buen servicio de transporte público que tengo como alcalde la obligación de darte. No necesariamente es así, porque mira, yo entiendo, te juro que me encantaría hablar más del tema y solo del tema, con más información, pero lo que entiendo de lo que he leído en los periódicos es que existe una autoridad de transporte urbano y que esa autoridad no es propiedad o vinculada al alcalde de Lima o la municipalidad de Lima, sino hay varios entes ahí, Que lo uno de los coordinen, cuales que lo entiendo, coordinen, uno de los cuales que lo coordinen. pero es obvio que se necesita eso. Pero es obvio que ahí han habido cosas mal hechas también. Pero te voy a sacar un poquito. Pésimas, mejor dicho. Está bien, pero salgamos un Tú sabes poquito. que hasta ahora no
hay contrato. O sea que... Así es. que- Ya lleva 10 años y todavía no hay contrato. No hay contrato. Todavía no- Pero eso es del municipio. Sí, pero mira tú, hablábamos, por ejemplo, de la clasificación de riesgo. Mira tú, ¿ah? Sí, claro. ¿Qué significa que millares de vehículos estén pasándose 1 hora y media o 2 horas a veces para hacer este recorrido? ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de combustible que No. se está quemando? Bueno, pero es que eso es terrible. Eso es deseconomía nacional. Eso es lo menos. Las horas hombres. Las horas hombre, ¿no? Por otro lado, contaminación, ¿no es cierto? Es un desastre Así desde es. todo punto de vista. Y nadie paga por eso. Y nadie No. paga por eso. Ahí sí paga el país. A eso me Ahí sí refiero. paga el país. Entonces, dime tú, si el alcalde no se debe sentar con la ATU a decirle, oigan, tenemos que arreglar esto, porque es un problema nacional. Yo entiendo que están haciendo varias cosas, ¿no? Y me imagino que las veremos. Bueno, ya Pero- lleva 1 año el alcalde, o 1 año y medio, y tenemos que ver el movimiento. O sea, Voy a trasladarle tus preguntas a Porky a ver qué nos dice. sería bueno, por lo menos, que nos digan cuál es la solución que están enfrentando. Perfecto. Ahora, regresamos al tema. Entonces, lo que decíamos era que esta forma en que ha sido, digamos, anunciado una especie de cataclismo porque hemos sido, digamos, disminuidos en los grados que tenemos ahí, entre BB más, BB menos y BB, en fin. Entonces, no es tanto así, ¿no? Y que podría haber, más bien, algo más de calma para ver las cosas y que habría que, en todo caso, tratar de resolver lo que tú señalas como una de las razones por las cuales tenemos esa degradación, ¿no? Que es que el Ejecutivo aparece débil y el Congreso aparece encimándolo Te permanentemente. repito, no es catástrofe. Lo que te están prendiendo es la luz ámbar para decirte, oye, Hay una luz de emergencia. la tendencia no es buena. Corrígete, porque la siguiente tiene luz roja. Eso es lo que te están Claro. diciendo. Ahora, esta situación de la corrección es una corrección al Estado peruano, en realidad, Sí. porque más que al Ejecutivo. O sea, no es que a Dina se le ha caído la economía. No, el tema, No, a ver, no, cuando hablamos del Congreso, no, venimos pues. Ejecutivo, Hemos Fiscalía, comenzado en el 20. Mira, la parte más grave la hemos comenzado con el gobierno de Castillo a partir de julio del 21. Pero ya veníamos con pero todo, ya claro. la tendencia negativa veníamos de Humala. Claro, en Humala fue el comenzamos- primer- con Humala comenzó el punto de inflexión y empezamos a caer. Y cada vez que pasamos los meses fue peor. peor. Hasta que llegamos a Ni Castillo. Pedro Pablo, Bueno, ¿qué te voy a decir, no? O sea, no. sinceramente, ¿ah? Pero Sinceramente, un pero desastre. desde allí te estoy hablando. Claro. Te estoy hablando de Humala. Humala, Pedro Humala, Pablo, Pedro- Humala, así Casagasti, Ya. eh, Vizcarra. No, Vizcarra desastre, fue un desastre. Un Ya, desastre. él nos hizo rebotar de Sí. 20% de nivel de pobreza a 30% de nivel de pobreza. Sí. Ya, Ya, y Castillo fue una 200.000 cosa muertos. y Castillo fue Ya espantoso. con Castillo ya fue la desgracia. Y la salida de Castillo, con La los salida golpes, de Castillo fue terrible. peor, porque- Esos 4 meses de incertidumbre fueron Así fatales. es, porque se rodeó de delincuentes que además Así es. preparaban todo Todo este desastre que hubo y a la su beligerancia que hubo a su salida. Pero claro, Ya. lo prepararon cuáles delincuentes, ¿no? Entonces, regreso a la pregunta siguiente. 3%, que es lo que ha corregido el MEF en las últimas horas sobre el posible crecimiento de este año, dado lo que hemos visto y lo que acabamos de comentar, parece una cifra buena. Pero ¿cómo Como no? una cifra, como cifra parece buena. Pero ¿cómo no? O sea, que estemos con tendencia positiva es positivo. Ya, entonces tú miras el vaso ahora, ¿medio lleno o medio vacío? A ver, lo veo medio lleno y espero que tomen las medidas correctivas para que se arreglen las cosas. Hay 2 líneas de trabajo que el gobierno debiera de trazar. Ajá. La primera es la seguridad, porque sin eso no vamos a tener nada. Y la segunda son el comportamiento, el desarrollo o crecimiento económico. Y para el crecimiento económico, el gobierno, y ahí sí es el gobierno, tiene que echar mano de las cosas positivas que tiene. O sea, lo que los gringos llaman pues recoger la fruta que está a la mano, ¿no? Sí. Bueno, Y tiene bastante fruta a la Y mano, hay gracias a bastante- Dios, encima. y hay bastante Somos un país fruta. lleno de No fruta. puedes desperdiciarla. Entonces, creo que al ministro Rómulo Mucho tienen que darle todo el respaldo para que pueda efectivamente avanzar con proyectos que tengan impacto.
Tía María es el primero que tiene que ir adelante. Segundo, tiene que impulsarse Chacobamba para que la Bamba no caiga a su nivel. Y hay que darle impulso a otros proyectos más. ¿Ok? O sea que a Rómulo Mucho, en su perspectiva, en su trabajo, que yo creo que es un hombre, quizá uno de los mejores personajes, creo que es el mejor personaje que hay en el tablero para poder manejar en los últimos años ahí, sin duda, sin desmerecer a ningún otro buen ministro, pero este es un hombre de acción y que tiene el discurso comprado desde siempre. Y lo tiene en su ADN de nacimiento. El hombre está hecho para el puesto. Ya. Y entonces es un hombre que cree en la inversión privada. Todo eso, pero las cosas no quedan ahí. Hay que empoderarlo, ¿te refieres tú? Hay que darle el respaldo político. O sea, para que impulse los proyectos. No basta que esté Rómulo Mucho solo, porque él no la va a poder hacer solo. Necesita el respaldo de la Presidente. Tienen que desenmascarar a los que no dejan salir. Pero también el proyecto. el apoyo de los otros ministros de Estado que están ahí, fundamentales. Sin duda. Pero esto es trabajo de un equipo. Claro. Esto no es one man show. No, nadie es. Ahora, ¿tú ves un equipo? Creo que hay bastantes que hacen equipo. ¿Quiénes hacen equipo? No, cada vez hay más. Cada vez se han juntado más. Mejor. Sí. No te voy a decir que el 100%. No. A ver, pero vamos a revisar un poquito. Por ejemplo, a ver, para ver lo que parece más claro desde mi punto de vista, y tú dime a ver si te parece así. Jaime González Olaechea tenemos con él una oportunidad espectacular para poder manejar lo de APEC, que se converse desde ahora para que lo de Chancay no sea solamente un punto aislado, no sea una inversión privada de un puerto, sino que ya debieran estar impulsando todo lo que es la conexión desde Chancay hasta Brasil con ferrocarril para poder manejar esto, y eso implica convocar, cómo no, promover la inversión de brasileños y de chinos en el Perú, porque ese puerto va a servir fundamentalmente para sacar los grandes volúmenes del lado oriental de Sudamérica al lado occidental sin tener que darse todas las vueltas. Pero ese tren tiene que debe ser privado. Ese tren tiene que ser privado. No puede ser público. No, pero en absoluto. Yo no he hablado de público. Pero tienen que impulsarlo. Tiene que haber las condiciones para que se dé esa inversión. Es como Chancay. Es privado. Ajá. Es una tremenda inversión, pero es privada. ¿De acuerdo? Lo mismo es lo que sí podría también promover el canciller, creo que la tiene clara. Son los otros que ya hoy día el ministro de Transportes ha señalado, ¿no? Creo que es Lima Barranca, puede ser. Puede ser otro que es, no sé si va al centro, que es algo de La Oroya, si no me equivoco, y hay algo más. Sí, pero son tres pero digo, dentro de un plan de infraestructura, está sumando. Suman. Pero el gran proyecto, tú imaginas, yo estaba ferroviario. Pero claro, yo estaba viendo, por ejemplo, Estados Unidos, sus ferrocarriles. ¿Tú has visto algún tren bala en Estados Unidos? No. Ninguno. No hay. No hay balas. ¿Por qué? No hay balas. No hay, pues. Hay trenes nomás. ¿Por qué? Porque el PBI americano está hecho fundamentalmente no en base a bienes, sino en base a servicios, en base a conocimiento, en base a tecnología. Entonces, han descuidado, lamentablemente, esa parte de la infraestructura. En cambio, China, que está metido en plena era industrial, maximizando esas inversiones y producción, ¿qué necesita? Necesita infraestructura para poder conectarse a los mercados. Entonces, cuando uno ve, y no me cabe la menor duda, que tú has visto super carreteras, super ferrocarriles, super puentes increíbles, ¿por qué no pueden traer esa tecnología y desarrollarla acá para resolver con el mínimo impacto ambiental posible, la construcción más rápida posible y con capitales privados? Y además para conectar a quien quiere el producto en su mercado respecto de quien, Brasil, tiene el producto, la soya, el hierro y todo esto que quieren sacar. Y entonces tendrás la conexión absoluta. A Brasil también le interesa recibir los productos chinos por esta vía. Entonces tienes el ferrocarril completo. Eso lo tenemos que estar trabajando y ya lo debiéramos estar promoviendo y ya debiéramos haber desarrollado el caso de negocios para que eso se pueda promover y se converse y si es posible se firme un acuerdo o se lance en el APEC, que es ahora en noviembre. Sí. Entonces, el canciller es un aliado del desarrollo. Sin duda. Ya. Hablemos de Rómulo Mucho.
Rómulo es un hombre que viene de Puno, si no me equivoco. Él nació en Puno, es un hombre que habla quechua, que habla aymara, que habla castellano, que habla inglés, Pero tiene que se ha formado también en Suecia, que también ha tenido oportunidad de trabajar en Japón. Es un hombre que tiene cosmopolita, y la tiene clara. Súper. Ya quisiéramos poner domingo. Ese hombre está ganado al concepto de libertad, de emprendimiento, Sin de duda. Inversión, de desarrollo, Sin duda. de altos estándares y de Sí. competitividad. Sí. Ese no cree en otro lado, sino en la inversión, en el trabajo, Así y en es. ser y hacer las cosas mejor. Así es. O sea que Rómulo es un aliado en este esfuerzo. Y el mejor embajador que tenemos para la zona sur de Perú. Perfecto. Entonces, a Rómulo hay que empoderarlo. Así como el ministro, Sí. entiendo, al canciller lo empodera a la presidenta porque le da todas las condiciones para que pueda viajar y hacer en representación del país y de ella la política exterior. A Rómulo, ella tenía que empoderarlo para que él pueda. Pero necesita a un MEF atrás y a otro ministro más, como tú dices, un equipo. Sí. ¿Quién más tú ves dentro de? Está la señora Jania Pérez de Cuellar. Me encantaría que la señora Jania Pérez de Cuellar estuviese promoviendo, por ejemplo, ya impulsando todo el planeamiento y desarrollo urbano de Chancay. Ya me gustaría que esté resolviendo todos los problemas de infraestructura hidráulica y de saneamiento en todo el Perú. Ya debiera haber tomado control sobre los proyectos que a parches han ido generando las municipalidades sin hacerlo bien y verificando que tengan no solamente los expedientes técnicos adecuados y de la calidad correcta, sino que se tenga adecuada contratación y que eso se contraten por paquetes entre compañías de tamaño que no te van a dejar colgado de la brocha. Ahora, ella necesita tener, no sé si la palabra es valentía o no, porque el otro día dijo algo sobre Sedapal y le gritaron, ¿usted quiere privatizar? No. Y como se fue para atrás, me parece que escuché algo así. ¿Tú escuchaste eso que pasó? Bueno, lo primero que hay que hacer es privatizar el servicio. Pero claro. Hay que privatizar el servicio, porque eso se cae de Maduro. Necesitamos agua a precios normales. Lo que está pagando la gente en los cerros es una cosa impresionante. Y con la eficiencia adecuada. No puede ser que nos pasamos. La vez pasada, no sé qué director de Sedapal dijo, tenemos tuberías en Lima que tienen 70 años de antigüedad. ¿Y a dónde es el plan de mantenimiento? Esto es un ongoing concern, eso es una renovación permanente. No puedes parar. Entonces, ¿cómo has llegado a tener 70 años de una tubería y no has hecho planes para cambiarlo? Es imposible, ¿no? Otro aliado, entonces estás hablando de Jania, estás hablando de Rómulo, de Javier González Olvechea, Raúl Pérez, ministro de Transportes y Comunicaciones. Raúl Pérez Reyes, ¿no? Entiendo que él está impulsando varias obras. Y ha hablado de los trenes el día de hoy en la mañana, pero tiene varias cosas ahí. Los anillos viales, o el anillo vial y otras cosas más que están en camino. La carretera central nueva, no sé si será la que finalmente han presupuestado de 24 millones de soles. 24.000 millones. No sé si será esa o habrá otra, pero en todo caso, cualquiera que sea, necesitas una carretera central nueva. Necesitamos Un plan de infraestructura. ¿Cómo no? ¿Lo tiene? ¿Eh? Necesitamos resolver el tema de los aeropuertos. No, eso es otro problema. Necesitamos puertos es un problema. Bueno, pero puertos aparentemente es una oportunidad. Porque Chancay está ahí. Sí. Entiendo que pero para hablar del Callao, APM y DP World están haciendo su inversión. Sí, están avanzando. Entiendo que Cima tiene su contrato con los coreanos. Van a hacer un movimiento ahí muy interesante. Pero de nuevo, vas a tener el puerto y el acceso al Callao. No, estás muerto. Y no hay ley de cabotaje. O sea, no, peor. O sea, estamos muertos. El acceso terrestre al puerto del Callao. No. ¿Qué gano teniendo un puerto duplicado en capacidad? Ni triplicado, ni nada. Si tienes las colas de camiones pasándose día tras noche, ¿de qué parado con su contenedor al lomo? Pero hay otro problema adicional, que es la ley del famoso cabotaje. Yo no entendía bien cómo funcionaba esto, pero el hecho concreto es que si tú tienes carga nacional, no la puedes transportar, sino con buques de bandera nacional, dicen. Es absurdo. Es una locura. O sea que tú, para traer carga de Arequipa a Lima, tienes que venir por carretera. Sí, pues. Porque no puedes chapar un barco que sea, porque no hay de bandera nacional que te lo traiga. Bueno, pues, ¿y qué estamos haciendo? Nada. El Congreso, eso es lo que debería hacer. Esa ley de cabotaje no está aprobada. O sea, resulta que el matón del barrio está haciendo lo que le da la gana. ¿Te refieres al Congreso? Sí. No, pero no hace lo que tiene que hacer. Pero por eso hace lo que le da la gana. Esto debería hacerlo. Pero hace lo que le da la gana. Además, ¿qué cosa le puedo pedir? De 130 congresistas, me sobrarían, pero de lejos,
los dedos de las 125. manos, los 125. dedos de las manos para contar gente de capacidad y nivel por los cuales me quito el sombrero. Sí, yo me quedo Pero con- el resto sí. no sirven para nada. Son una desgracia, son unos delincuentes. Entonces, con esa gente, ¿qué cosa vas a hacer? Ya, pero el problema no es ahí solamente. Es decir, No solamente. no, No es que solamente. yo pienso que Tienen mentores que les permiten. sí, pero Tienen jefes que los Mira, han financiado. como dice la figura bíblica, ¿no? Con esos bueyes has de arar. Sí, claro. El problema no es que hayan 125 delincuentes de 130, sino No. que con eso Con tienes eso que hacerlo. tienes que arar. Y entonces lo que falta es hacer política. Claro, No dejar que te metan un manazo cada vez que quieran. No, tienes que hacer política. Tienes que acercarte, tienes que convencerlos, tienes que hacer un quid por quo, ¿no? Sí. O sea, porque está bien, vamos a trabajar esto en favor de tu zona, de tu región. Vamos a sacar esto a nivel nacional porque sin esto no se puede arreglar lo otro. ahora, vamos a ver. Pero en este mundo de las inversiones, en que tienes que generar confianza, hemos hablado interesantemente de Cancillería, minería, transportes, economía. Falta agua, la agua, agroexportación. vivienda. Agroexportación. Ya, tienes agroexportación, que eso está en comercio exterior. No, agroexportación está en el agrario, el sector agrario. No conozco al ministro, la verdad, sorry. Bueno, ¿Tú sabes lamentablemente, no, la verdad es que no sé ni Ya, cómo se llama. pero fíjate, ese está importante. El otro importante, lamentablemente, dime tú si no es medio ambiente y cultura, porque te paran todo con medio ambiente y cultura. Discúlpame, no vas a mover una piedra si encuentro un guapito. Así es. Bueno, Y, pero- y si hay algo del medio ambiente, no sé, un humo salió, veo ahí una nube de humo. sí, pero espérate. Antes. Es que hay cosas antes, porque Ajá. hay cosas que tienen que llegarle a la población cuanto más amplio y más rápido mejor. Turismo. Por eso Bueno, que por comencé ejemplo, hablando turismo de es- seguridad. turismo es clave. Y es que tenemos que Claro, darle un no, impulso sí. a turismo. Y sin seguridad no hay turismo tampoco. Exactamente. Bueno, pero Exactamente. estamos amarrados porque no hay turismo si no tienes infraestructura, también vial Bueno, pues. y aeroportuaria. Pero Y por los eso- aeropuertos están hasta las patas. Bueno, pues, pero una por una, pues, ¿No? una por una, vamos dando seguridad. Vamos avanzando con lo que tengamos en los aeropuertos. Hagamos ¿Te que... refieres a Chinchero como una buena opción o ya no importa ya? Mira, Chinchero es uno más del paquete. Chinchero es uno más del paquete, pero tiene Jaén sin aeropuerto hace Jaén, un por año. ejemplo, es importante para poder hacer chachapoyas, para poder hacer Huelap. Por eso, o sea, Por ejemplo. por eso. Ese o sea, circuito está parado. tenemos que generar, o sea, El turismo acá es fundamental, es una actividad, pero no re puede importante. ser que todos los países de Sudamérica hayan ya recuperado hace tiempo y con exceso los niveles de recepción Prepandemia. turística prepandemia y que Nosotros- nosotros estemos todavía a la mitad. Este año estamos empezando a crecer, pero a cifras del año 2023, la mitad de lo que tuvimos en el año 2019. Eso no puede ser. Tenemos... ¿Y cómo tenemos- impulsar el turismo? ¿Qué pensarías tú para que el turismo pudiéramos darle un empujón? ¿Qué habría que hacer? Yo no sé por qué sacaron a Macios de- Yo tampoco entiendo, porque a mí me parecía una de las personas, primero que es El como equipo ese- hubiese estado... El ese equipo tipo hubiera sido- estaba pues, lindo. Pero claro. Pucha, que cualquiera hubiera querido tener Así ese es. grupo de ministros, en verdad. Entonces, significa, en mi lectura, puedo estar profundamente equivocado, pero en mi lectura quiere decir que hay alguien que no está pensando en el país, Sí, pues. sino está En pensando un en pequeños interés. intereses. Es como salud, ¿no? Así es. Salud es un desastre. Es un ¿Y desastre. de quién es ese ministro? ¿Cómo se llama? Piquichón, de la libertad, ¿cómo se llama? El alcalde gobernador. El gobernador, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No es cierto? Y el ministro parece que eso fuera un remedio de él. Pero es un desastre. Es un desastre. O sea, si hay algo que está mal en este gobierno es salud. Fuera del interior y otra cosa ya, pero salud es para correr. ¿ah? ¿Cómo es? Solamente indicadores ¿Cómo es negativos. posible? Pero ¿cómo es posible que tengas a la Eso es población? falta que- de... Y es que impresionante, lo que impresionante. pasa es que si algo tenemos que cuidar es el estado de ánimo de nuestra población. Sí. Porque la fortaleza de un gobierno no necesariamente es que hayan 130 congresistas que lo apoyen. No, es que tengas 33 millones de peruanos que estén contigo. Ese es el punto.
Y para que los tengas contigo, ellos tienen que saber que tienen un gobierno que se está ocupando por darte bienestar, por darte salud, por darte educación, por darte seguridad. Si no arreglas esos elementos básicos, ¿a mí qué me importa tener 125 gritones en el Congreso? O sea, ese es el tema. Y eso tenemos que arreglarlo. Bueno, entonces, pero... No quiero dejar pasar Sí. un tema que es fundamental si queremos engancharnos con la industria. Este proyecto de Hyundai Ajá. con Encima. Ajá. Eso debiéramos ya estar generando los clústeres Sí. que van a darle servicio a toda esta industria naval. Tenemos ya que estar trabajando con ellos. ¿Quién los está organizando? Yo ¿Cómo los entiendo, están convocando? yo entiendo. Estuvo acá con nosotros el gerente general del CIMA, justamente, Ujú. y nos comentó los El almirante detalles. Benavides. Nos comentó los detalles de lo que están haciendo. Sí. Muy interesante todo su planteamiento, ¿no? Desde el lado lo de contó Marina. antes de que ¿Sí? tuviera el contrato, ¿no? Sí, claro. Me lo encontré el domingo pasado porque estuve en la ceremonia de llegada del navío De la Unión. Unión y conversé con él unos segundos y me dijo, sí, mira, ya lo conversamos antes, ¿no? Ujú. Y ahora ya ocurrió, o sea, ya firmamos con los coreanos. Oye, estupendo, entiendo. Claro. Entonces, Hyundai Heavy Industries, ¿no? Así es. El mayor constructor de naves en el mundo. Y nosotros enganchados a ellos. Sí, Qué mejor oportunidad. Pero no solamente la oportunidad, te tienes que subir al tranvía. claro. Y entonces, ¿a dónde está toda la industria que va a servir a esta industria naval? Porque ahí hay de todo. Hay desde overoles para los trabajadores, hasta equipo de seguridad, hasta material de madera para las embarcaciones. Hay un montón de equipos electrónicos, eléctricos que debieran estarse desarrollando acá. Hay un montón de equipo electromecánico, hay material múltiple que no te lo vas a traer de Corea, No, los tienes lo que tienes que hacer fabricar acá. acá. Exactamente. Claro. Y entonces, Me imagino que lo están Bueno. pensando, ¿no? Lo están desarrollando, ¿no? Alguien pero es que pero tiene pensando... que ser privado, no es que público, ¿sabes? Pero no, tiene que ser privado, por supuesto que tiene que ser Porque el privado. público no va a hacer nada. No, tiene que ser privado. Pero hay mucha gente que está detrás de eso. Pero un personaje como el almirante Benavides, que Sí. la tiene clara, ¿no es cierto? Sí, claro, Sí. claro. Él la tiene clara. Él debería estar ya convocando, empoderado ¿A cuál Benavides te refieres? Perdóname. ¿A cuál al almirante? almirante Benavides, al director ejecutivo del CIMA. Ah, Villanueva. Perdóname, ¿el gerente general? Benavides. de repente- Creo que sí, creo que es Benavides, ¿ah? Me has hecho Yo dudar. estoy casi seguro que es Benavides, pero en Ya, fin, pero ok, en todo caso. El gerente general, pero no es almirante. es contraalmirante, claro que sí. Contraalmirante. Es contraalmirante, bueno, el contraalmirante es almirante. El otro día me corrigieron. Me dijeron, no es así, me dijeron. Dije, almirante, no, contraalmirante, es otra cosa. Allá. No conozco la terminología y para no meter la pata corregí y dije, contraalmirante. Ahora sí. Los generales, todos son generales, los almirantes, todos son almirantes. La distinción es... Y además tú sabes que tampoco son almirantes. Y yo digo, ¿por qué? Porque solamente hay vicealmirantes. ¿Así? ¿Cómo? Almirante solo hay uno. ¿Quién? Sí. Grau. Bueno, ya, sabes que ya esos No, son, el comandante general son de Marina. tecnicismos. El comandante general de Marina es almirante. son tecnicismos, ¿no? Ya, bueno, pero en todo caso, lo importante es de que efectivamente ahí está la oportunidad para poder construir algo fantástico, ¿no es cierto? Así Mira, está lo de Corío, está lo de Chimbote, está lo de Paracas, está lo de Salaberry. O sea, donde tú ves, solamente ves gente que está mirando recién el litoral y la capacidad para poder hacer cosas Pero ¿qué fantásticas tiene ahí. que generar? Tiene que generar entusiasmo. Confianza. Entusiasmo, confianza, atraer la inversión, promover las ideas. Sí, se llama efectivamente César Augusto Benavides Iraola. Ya. Tenías razón. Él es director ejecutivo de los servicios industriales de la Marina Sí, CIMA claro, Perú. claro, Él es el claro, hombre. claro. Con él lo hemos conversado. Espada de honor es su promoción. Así Sí. es, un tipo de primera. Así yo es, sepa. espada de honor es su promoción, no por gusto. Un capo, ¿ah? Un Sí, capo. claro. Y tiene varios años ahí en ese cargo. Es un hombre, No sé si tantos años, o sea, creo No. que tiene un par de años, pero está dentro de su circuito. pero ha llevado esto a un nivel muy importante. Pero ¿no? claro que Y sí. este contrato me parece que es el Es- más importante en la historia de la Marina Ahora- peruana, seguro. Se lo estamos atribuyendo a un hombre y esto es producto No. de un equipo. De una institución. Así quizá. es.
una institución que tiene una línea, tiene una mirada y que todos trabajan en esa línea. Felizmente se está destapando la botella de champán cuando está el almirante Benavides, pero este producto, esta celebración es producto de un esfuerzo de años, Sí. de un trabajo, de una planificación de años. Entonces, esa planificación, esa capacidad de desarrollar proyectos importantes no se puede dejar de lado. Y el actual comandante de la Marina, Sí. el almirante Luis Polar, Polar, ¿no? claro. También es una persona que está De totalmente primera. metida en el De asunto. primera. Yo he De escuchado, y he Anápolis. estado acá también, De Anápolis. su presentación, sí, de Claro. Anápolis, Claro. su presentación sobre el tema de la importancia de lo que va a ocurrir en la base naval Pero claro, y su visión del clúster y de todo esto, de los puertos. Oye, es una claro. visión que me llama la atención en el sentido de que me Que de llena nuevo de optimismo. me da muchísimo gusto que sea el almirante Polar que esté manejando esto en estas circunstancias, pero este es un plan que tiene años que se viene trazando y que es toda una institución que está trazando. ¿Y cómo es esto? Permíteme un segundo. Sí. Eso es lo que reclamo para el país. Eso, esa institucionalidad, con una visión clara, que trabajas a lo largo de años, con equipo de gente preparada, que convergen a este punto, eso es lo que reclamo para el país. Cuando yo le pregunto a cualquier político hacia dónde vamos, no saben a dónde. Y eso no puede ser. Y que los medios acompañen hablando medios de que- estos temas. Así es, pero claro. Porque de esto que estamos conversando acá y que cualquiera que nos escuche diría, oye, eso pasa en el Perú, qué bestia, qué importante. Así es. No hablan los grandes No, medios. ellos están hablando de Pero algo goles, más, están algo más, hablando de Carlos. lo que- Yo encuentro en los videos que vienen de Chile o hechos por los chilenos que ellos sí hablan de esto, pero hablan con una envidia, no sé si con parece una sana o no. con una sana envidia, Ok, con ya, una sana pero lo hablan con mucho más detalle, con Ujú. mucha más precisión, Claro. con mucho más consecuencias y Sí. con mucho más nostalgia. Pero claro. Porque dicen, se nos pasó el tren y ya ese tren no es muy fácil de revertir. Exactamente. O sea, como presta la oportunidad, no sé cómo el Perú la vio, o no sé quién la vio exactamente, no sé, solamente fue Ribaudo y entonces Volcan y después los chinos, ¿no? O sea, no sé si solamente eso o que, bueno, tenemos suerte y que el calado aquí, el calado más allá, que es más profundo, en fin, nos apareció la Virgen, se apareció, Dios es peruano y Sí. apareció esta inversión. Sí, cierto. Pero qué importante que de alguna manera hay cierta lógica de los otros actores que también están jugando acá. No es solamente los chinos que han puesto la plata. Sin duda. Además, saber que puedes atraer en estas circunstancias a alguien que esté dispuesto a poner la plata y que tenga el estómago para poder manejar esto. Que no lo malogren, porque Sí. ya los chinos ya pusieron su carta de, por si acaso, si en 6 meses no definimos esto de la... ¿cómo se llama? Arbitraje. Y va a Vamos a un costar una arbitraje, fortuna ¿no? eso. Eso nos Pues puede la vamos a costar. perder. Pero mira, más que la fortuna que nos puede costar el tener que No, es pagar una por eso, tontería. Es un absurdo. no, el costo de no continuar con el proyecto y no darle la eficiencia y de no tenerlos de aliados estratégicos en este eje. Ahora, con respecto China- a ese tema, ¿no? Shanghái, Hay China. algunas personas que dicen y señalan que esto es en realidad algo contrario al interés nacional. Porque los chinos vienen no como una empresa, sino como un Estado. Ujú. Tienen sus propios intereses geopolíticos y por lo tanto para ellos esto es una manera de manejar el continente y el Perú se va a prestar a esto, ¿no? Acá hay intereses militares inclusive, lo han dicho de muchas maneras en artículos y demás. ¿Tú qué piensas al respecto? Que son unos limitados mentales. Totalmente limitados mentales. ¿Quién dice eso? Acomplejados, pero lógico. O sea, tú no estás preparado para jugar en las ligas mayores. Tú no estás preparado para insertarte en el concierto de las naciones. Tú no estás preparado para hacer una conexión China-Brasil y tú estar en el medio y sacarle ventaja. Mira, Singapur, ¿de qué tamaño es? This big, ¿no es cierto? Lima. Y esto, Sí, y esto, sí. ¿ok? ¿Qué cosa era? Era simplemente un arsenal donde depositaba el combustible para las marinas aliadas durante la Segunda Guerra. ¿Qué fue lo que ellos se plantearon? Mira, Objetivo. en el año 1995, 96 o 94, se plantearon ser ellos el puerto de acceso a todo el sudeste asiático. Sin ningún complejo.
construyeron un terminal marítimo tan importante como lo que viene siendo la construcción de Chancay. Se prepararon con sistemas de información, con lo que ellos llamaron el Project One en ese entonces, lo desarrollaron, para que todo venga, te estoy hablando fines del siglo pasado, con código de barras identificados, los desaduanajes los puedas hacer de los contenedores cuando la embarcación estaba navegando. De tal manera que tú sabías en qué contenedor, en qué lugar estaba tu carga, y cuando llegaba, pim, 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 se despachaba en unos minutos, ¿no es cierto? Y con eso, ciertamente toda esa carga no le llegaba a Singapur, o sea, para Singapur. Era para Malasia, era para China, era para... O sea, todo el puerto, la puerta de ingreso del sudeste asiático fue Singapur. ¿Tuvo algún complejo? No. ¿Algún idiota dijo que se iban a aprovechar los chinos de ellos? No. Eso es lo que tenemos acá. Una manga de acomplejados que son incapaces de mirar el futuro con grandeza. O sea que lo que hay que hacer es aprovecharnos de los chinos. Lógico, pues. Obviamente. Lógico. Entonces, te pongo el caso de Singapur, que Sí. es un caso de estudio. No, pero hay varias cosas, ¿no? Pero sí, eso es. Es en realidad cómo logras fijar un objetivo nacional, ¿no? Exacto. Una visión, ¿no? Exacto. Cosa que no lo hemos escuchado todavía a la Presidenta de la República. Sí lo hemos escuchado en varias representaciones al Canciller de la República. Bueno, Pero pero en fin, debiéramos escuchárselo al equipo de manera concertada. claro. Y debiéramos estar trabajando todos en ese objetivo común. Entonces, dicho lo que hemos venido conversando, la impresión que me da de escucharte es de que, a pesar de todos los nubarrones que hemos tenido y de la complicación que tiene el país y de los problemas que tenemos, que no son pocos, por todo lo que también vemos todos los días, pero hay una posición que aparentemente nos puede llevar a un mejor escenario en los próximos meses. Sin duda, pero sin duda. Pero lo que pasa es que hay que hacerlo. Lo que me desespera, lo que me genera La malestar. falta de sentido de urgencia, Exacto. que es lo que nos puede Y llevar. que no hay nadie que esté tomando la bandera y decir, allá vamos, síganme, porque y pintarte la visión del mundo que tenemos por delante. Eso es lo que no tenemos. Y entonces, claro, ¿qué cosa es lo que ve la población? Están embobados. El Rolex, el no sé qué, la fiscal, el otro delincuente que está en la Junta Nacional de Justicia. Y a eso se dedican los noticieros. Yo no te voy a decir que no estemos informados, pero no puede ser que estemos intoxicados de eso durante ya cerca de un mes, Más. hablando de los mismos mequetrefes que hace rato que debieron Llevan haber sido a su 2 meses casa. hablando de relojes y el problema de la fiscal. Eso no puede ser. Todos los días. ¿Ah? Ya, Es tarde, mañana y noche, Eso no primeras puede ser. planas, eso no horas puede de ser. horas que repiten los reportajes de lo mismo. Y ¿Qué ves? todo lo que hemos estado hablando Nada. no se dice ni una No, palabra. no. Así es. No se dice. Mira, Entonces, ¿cómo está el precio del cobre? ¿Subiendo? Bueno, está en El oro. 8.900, El oro. 2.300, 2.250. Son precios Son muy precios interesantes. históricos, pero claro que sí. Ya. Debemos estar subidos en la ola de decir cómo hacemos para que esas minas de oro y de cobre Sí. y de plata y de molibdeno y de zinc estén todo. a full. Claro. ¿Dónde están los proyectos? Y sáquenlos en este momento. ¿Hay alguien aquí que esté enterado que nosotros tenemos manganeso y que producimos el sulfato de manganeso adecuado para las baterías de litio? Porque dicen batería de litio, pero nadie se entera que es litio, níquel, cobalto y manganeso. Y que nosotros tenemos litio, que hasta ahora no se mueve y llevamos años hablando de litio, y manganeso, que lo tenemos en sulfato de manganeso. Tampoco se mueve. Bueno, ¿alguien lo está diciendo? No. No, o sea, el sector, No. el sector privado lo está trabajando. Sí, claro. El sector privado lo está trabajando, Sí, sí. claro. Pero ahí es donde tenemos que estar moviendo las expectativas. La gente tendría que saberlo. Sí. Necesitamos generar ilusión a nuestros hijos, a nuestros nietos. No puede ser que se nos estén yendo 500.000 muchachos o No. 400.000 al año de los más calificados y que no tengan interés por regresar ni por desarrollar su país. Con todos los proyectos que te estoy diciendo, nos faltan manos para poder enfrentar Bueno, ya todos los volverán. Ya proyectos. volverán. Ya Bueno, volverán. Yo tengo fe. yo tengo la misma ilusión, yo tengo la misma esperanza, pero tenemos que generarles ilusión, tenemos que hacerles ver que estamos actuando en consecuencia. Sí. Ahora,
Hablamos de la minería un poquito, ¿no? La minería en este momento en el país tiene algunos proyectos que deberían estar saliendo. Hemos hablado de algunos en esta entrevista antes. Pero ¿qué se necesita para que se pueda finalmente ejecutar esto? O sea, ¿por qué no podemos andar con más certeza en el campo minero? Yo hace poco nomás, creo que la semana pasada, hubo un paro otra vez en el corredor minero del sur. Otra vez contra las bandas creo que fue. Se arregló el asunto y volvieron a... Belille. Ya. Otra vez está esa sombra que me preocupa de lo que siempre pasa con la minería, ¿no? A todos nos preocupa que esto pueda convertirse otra vez en un problema, ¿no? ¿Por qué no podemos tener, digamos, una condición un poco más estable? Sobre todo, Carlos, porque viene una campaña presidencial y se hablan barbaridades a veces o con frecuencia. ¿Qué piensas de eso? La primera cosa es que tenemos que estar dispuestos a que la ley se cumpla en el Perú. Porque no es un tema de la minería. Cuando tú bloqueas una carretera en Belille, que está a decenas de kilómetros, si no 100 kilómetros del lugar donde se produce, tú lo que estás haciendo es interrumpir el paso de una carretera, lo cual está contra la ley. ¿Hay alguien que permita en cualquier país del mundo que tú puedas tener bloqueada la carretera porque se le antoja a 4 payasos? O sea, eso no puede ser. Eso es, de nuevo, no se está respetando la institucionalidad en el país. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es que la ley se cumpla. Cuando hablamos, por ejemplo... Bueno, de todo si la ley se cumpliera no habría minería ilegal, ¿no? Bueno, justamente me has quitado la palabra. ¿Cómo es que se permite que estén pues los delincuentes... En los predios de los que han pagado su concesión? No solamente eso, sino que haga la delincuencia que se mete a la mina, no a explotar la mina, sino a asaltar al minero para quitarle el mineral que produjo durante el día. Y se lo lleven y pasen los miles de camiones hacia las plantas y pasen delante de la policía y que la policía esté inerme y que no puede hacer nada. Y que no tengan el respaldo de la autoridad para asentarles la mano. Y que no tengan una fiscalía que está llena de delincuentes, que respalde a la acción de la policía y que los meta presos en lugar de liberarlos después de que los han encontrado con explosivos en las manos o con el producto, con el cuerpo del delito. ¿No es cierto? Eso significa que tenemos que refundar la fiscalía, tenemos que refundar el Poder Judicial, tenemos que eliminar esa Junta Nacional de Justicia que no sirve para nada, tenemos que barrer muchas cosas y volverlas a construir. Pero eso se hace desde el Congreso. Bueno, pero es que lo que primero que tenemos que refundar es el Congreso. ¿Y eso se hace desde dónde? Eso se hace con ciudadanía. No, desde las elecciones. Bueno, con ciudadanía, pues por eso a eso me refiero. ¿Cómo hacemos para votar bien? Bueno, ¿cómo hacemos para ofrecer buenos candidatos? Porque tú eliges entre lo que hay. ¿Cómo hacemos para ofrecer No, buenos pero hay candidatos? 40, hay un montón ahora, hay 40. No, pero bueno, pues... No, perdóname. No, pero tienes antes, una jauría de 40, no, pues, pero antes de pasar a calificarlos, primero vamos a ver el escenario ese de 40. Bueno, por eso es que he sacado un artículo diciendo que con 40 lo que tiene que hacer es una ruleta, pues a ver quiénes entran a las elecciones. Bueno, pero entonces, pero la pregunta sí es, ¿cómo vas a hacer con 40? Tienes que obligarlos a que se fusionen, que hagan frentes. Obligarlos. Obligarlos. Ah, si tú no te Pero fusionas... si la ley es al revés, la ley Si desincentiva tú no- la agrupación. Bueno, tienes que incentivarla, tienes que cambiar la ley, pues. ¿Pero cuándo? Ya, porque te queda poco tiempo. Ya, porque Pero te queda estamos poco corriendo, tiempo. ya estamos en un Estamos calendario. en descuentos. Sí, no, todavía no está corriendo el calendario. No, pero ya, porque si, perdóname, en julio no se cierran las posibilidades de que haya, se quiera un partido político. Tiene que hacerse, pues, tiene que hacerse. Tiene que hacerse ya, antes de julio. Tiene que hacerlo. Pero estamos en mayo, Hay que hacerlo, pues. nos quedan 2 meses. ¿Sí? Es muy difícil, ¿eh? Yo lo veo muy difícil. Mira, Porque, por ejemplo, ¿no? oye, se han aprobado un aumento los congresistas entre gallos y medianoche y no han necesitado mucha cosa para eso. Se han aprobado prorrogar la minería ilegal Hasta fin de año. entre gallos y medianoche En sin una. darle cuenta a nadie. En una. ¿No es cierto? Sí. ¿Y no pueden hacerse una? Una que se hagan, pues. Bueno, por lo menos la ley que prohíbe que las personas que han sido condenadas por matar a policías Oye, sean pero- candidatos presidenciales. O sea, ya no te pases, ¿no? Los, No la aprueban, la tiene Soto. los sentenciados Los sentenciados. no deben de participar. Eso está cantado. Claro,
Si lo que tienen son prontuariados en el Congreso, Se van a quedar sin chamba, se van a quedar sin chamba. sin reelección. Así es, ¿no es cierto? Eso tiene que corregirse, pues. Ya, pero regreso a la minería. Entonces la minería sigue siendo la oportunidad que no estamos tomando plenamente. Esa es una, pero hemos hablado de 5. ¿Por qué de 5? Hemos hablado de minería, hemos hablado de turismo, hemos hablado de Agricultura. agroexportación, hemos hablado de infraestructura Ah, sí. y hemos hablado Minería. de industria. De industria. ¿No es cierto? Sí. O sea, 5. Ya pues. O sea, sí estamos en una posibilidad de saltar. Pero claro que tenemos las posibilidades de meter un salto O sea, mortal. realmente, sin estar... No estoy exagerando nada. Lo que pasa es que en lugar de ponerte agilito, te pone plomo en los bolsillos. ¿Qué debería ocurrir para poder efectuar estos cambios de manera más veloz? El Estado te está deteniendo en todo. El Estado es un gran problema Mira, en este momento. te va a sonar yo haría como mi ley. Entonces, tienes que tirarte el 70% de la normatividad burocrática. Esto es un nudo O sea, gordiano. haces tu, Esto es un nudo haces tu gordiano. organigrama y no se va. No, Así. pero en leyes tienes que hacer lo mismo. No puedes pretender desatar los nudos que han hecho desde Humala hasta ahora. Tienes que cortar el nudo, cortarlo radicalmente. ¿Cuál es el estándar internacional? No es este, Debe ser 8. te lo garantizo. 8 ministerios. 10, pues. Ah, sí. 12. No 19. ¿Cuál es el tiempo que se tarda en el Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Chile para dar? No te puedes pasar pues años. Tú sabes que estaba leyendo Jorge Basadre anoche, ¿ya? La historia de la República. Sí. Y leía cómo había sido la construcción de los trenes en la época de Meiji, 1860 y pico. Y entonces se explica cómo se hacen los trenes, ¿no? Cómo se endeudó, cuánto pagó el Estado de porcentaje, el tiempo, cuántos muertos costó. Pero interesante, el tren moviendo Arequipa, moviendo pues no en la costa, Sí. Arequipa, lo hace Meiji, es el primero que hace. Y una cosa que me llama la atención, ¿no? Demora como 2 años y medio, ¿no? Son 127 kilómetros de líneas férreas. Y lo termina 5 veces antes. Ante la algarabía de todos, el señor Meiji contrata un barco que desde Lima va a Arequipa y hacen 5 días de fiesta en Arequipa, por lo que ha ocurrido. O sea, era el desarrollo para todos. Sin duda. Acá es impensable, porque es impensable hacer un tren de moviendo a Arequipa en 2 años y medio. Es impensable. Así es. Salvo que lo hagan los chinos. Déjame decirlo así. Sí. Y yo no soy pro chino. Yo tengo una ojeriza con la forma como ellos gobiernan sin democracia. Pero en la ejecución de infraestructura parecen ser unas balas. Son unas balas. No te vayas tan lejos. Rusia. ¿Cómo hicieron para reasfaltar Moscú antes de las Olimpiadas? No sé. Antes del Mundial, perdón. Antes del Mundial. No sé. Lo hicieron por las noches. Se levantaron el asfalto, lo asfaltaron en la noche. Kilómetros. Claro, o sea, pues sentido de urgencia. Sentido de urgencia. Sentido de urgencia. O sea, esto no puede esperar. Así es. No puede ser. Tiene que mira, hacerse bien, tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse... Porque el costo de oportunidad, el costo de no tenerlo es muchísimo más alto. Mira, el otro día escuchaba a Jesús Salazar, Sí. presidente de la SNI, y él decía una exposición. Para tener el parque de Ancón, el parque industrial de Ancón, ¿no es cierto? Nos hemos ganado 20 años en poder tenerlo ya. Ya, la ley está listo ahí. Y para desarrollarlo, posiblemente tomamos otros 20 años. No puede ser. No puede ser. No puede ser que sea una generación para poder tener algo que es de necesidad ahora. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿sabes qué? Uno escucha eso y dice, esta es una especie de manicomio. ¿Cómo puedes pensar que no, los trenes sí, pero dentro de 10 años los trenes? ¿Cómo que dentro de 10 años un tren? Así O sea, Meiji lo hacía en 24 meses. es. Así es. En 1860, Dios Claro. mío, cuando... Sin la tecnología que hay. pero para nada, era con caballos, iban empujando las cosas y hacían las cosas a patadas. Así es. Hoy ya tienes toda la tecnología del planeta, tienes todo. ¿Cómo vas a demorarte eso? Es una locura. ¿En dónde estamos? En el Perú. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Exactamente eso es lo que tenemos que cambiar. Tiene que haber sentido de urgencia. Para empezar necesitamos tener la mitad de ministerios que tienes hoy.
En segundo lugar, tienes que eliminarte muchas... Como hechos sillones, hay que agruparlos, reagruparlos. Hay que y eliminar. Hay que eliminar dispositivos burocracia, que no tienen burocracia. sentido. Oye, me reía la vez pasada, veía a un funcionario, y digo, ¿de dónde viene? No, vengo de la oficina de, ¿cómo se llama? De defensa civil, no sé qué, del centro de control. Ah, ¿y qué cosa es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, estamos viendo pues el próximo simulacro. Dime tú, ¿a quién le preocupa si hay el simulacro de terremoto o no, cuando los colegios se caen solos? Sí. No, O sea, el viento se lo lleva. Por eso. Sin terremoto se cae. Entonces, el primer paso que debería tener INDECI es tirarse abajo los colegios y hacerlo nuevo. Ya está. Ahora, si quieres, empecemos a hacer simulacros. Pero hasta que no lo tengas así, no hagas nada. Pero hay otro problema más para ir cerrando. Uh-huh. Y es las gobernaciones, como están hechas, ¿no? Uy, eso es un desastre. O sea, tú tienes algo muy mal hecho. Déjame decirte dos cosas. Y las mancomunidades debió ser la salida lógica. Y es la salida lógica. Déjame decirte dos cosas. Yo he escrito hasta un artículo que había un ingeniero Tirabanti que fue designado, porque en ese entonces no se elegía, fue designado alcalde de Barranco en 1887, si no me equivoco, o 1850. Bueno, el asunto es que él donó de su peculio la iglesia de San Francisco, ubicada en el Parque de San Francisco, en el distrito de Barranco. Ciertamente, en ese entonces, ser alcalde, ser designado alcalde, no elegido, era un honor. Hoy día, pues, es elegido cualquiera. Ninguno de ellos te va a construir una iglesia como la de San Francisco, ninguno de ellos va a poner de su peculio para arreglar un solo problema. Y ya no es un honor ser una autoridad de esas elegidas. ¿Por qué? Porque hemos terminado por hacer por degradar absolutamente el cargo y todas estas cosas. Y tenemos que fijarnos en objetivos importantes. Tenemos que cambiar. A ver, ¿cuáles son las razones por las que se paralizan los proyectos o se quedan en abandono? Primero, porque se salen del presupuesto, y porque ellos salen del presupuesto. Segundo, porque no tienen los expedientes técnicos bien hechos. ¿No es cierto? Sin embargo, tenemos al Contralor General de la República diciendo: este año hemos perdido 25.000 millones de soles por corrupción. Y la pregunta es, ¿al Contralor lo quiero para que nos diga cada año que se han robado 25.000 millones? ¿O el Contralor debiera irse a su casa si es que en lugar de bajar de 25.000, al año siguiente no se ha bajado a 12.000, y al año siguiente no se ha bajado a 6.000, y al año siguiente no ha desaparecido? No, pero es que es al revés. La Contraloría tiene el incentivo perverso de que cuanto más obras paralizan, son más eficientes. Bueno, pues, Estamos locos. Ese criterio debe dejarse impuesto al Contralor. Ese criterio debe dejarse impuesto al Contralor. Porque una cosa es que metas la pata y otra cosa es que metas la mano. Claro. Entonces, dice que ingresan a un gobierno y los resultados dicen, bueno, no ha cumplido con dame los 20 proyectos que tienen más plata, ya, contra eso nos vamos y los paralizamos. Y mira, qué buenos somos, ¿ah? Hemos detenido la corrupción. Porque no cumplieron con el inciso 6 del artículo 4 de la ley de no sé qué. Entonces estamos paralizados. Así es. O sea, pero la Contraloría cada vez tiene más presupuesto. Y para eso... miles son ahora, miles. Y para eso te piden el 2% de presupuesto. Claro. Si con eso estuviesen salvando un yen de cero, corrupción, nada. Pero no. Entonces, que se vaya el Contralor a su casa. La verdad que sí. Así es. No sé si el Contralor, porque no tengo nada contra el señor Contralor actual. Yo digo, la figura de la equipo, la figura de la Contraloría es un desastre. Tiene que desaparecer. Para eso no lo necesitamos. Es una especie de mero tramitador de cifras de corrupción. Te cuenta, ha habido tanto. Y eso es importante, pero finalmente, ¿qué ha hecho para corregirlo? No, esa no es mi función. No. ¿Sabes qué? No es vinculante. Así es. No, pero regresan los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Pero es que lo que pasa es que en los regionales tenemos un hecho que es de que cada uno juega con su pañuelo y estamos fregados cuando deberían estar... ¿Y quién los controla a ellos? Nadie, ¿no? La Contraloría. No. Bueno, la Fiscalía. Bueno, de repente, en última instancia.
¿Pero qué órgano de presos control? a varios, ¿no? ¿Qué órgano de control tienen sobre eso? Bueno, pero ¿cuántos años después? No hay. Bueno, es El Congreso lo puede convocar y decirle, oiga, usted no está cumpliendo los No, sanciones. creo que se no. vote a su Creo casa. que hoy no. puede. Creo que hoy no puede. No puede. No Eso puede. tiene que ser cambiado. Sí, es impresionante. Tiene que ser cambiado. No puede ser. No le dan políticamente cuentas a nadie. Así es. Son unos reyes solos. Muy bien, Carlos. Nos quedan... Nada, nos hemos pasado más de una hora, pero dame una última reflexión tuya sobre el país. Mi reflexión, La gente te escucha y dice, a ver, díganos algo para cerrar esta conversación. mira, mi reflexión sobre el país es que tenemos un futuro brillante porque tenemos muchísimo por hacer. Dicho eso, necesitamos corregir varias cosas. Primero tenemos que resolverle los problemas a nuestra población. Y como conversamos, necesitamos asegurarles salud y calidad de salud. Necesitamos asegurarles educación y nutrición. Eso para que tengan, y darles seguridad. Porque sin esas cosas elementales, no solamente hoy no podremos hacer cosas, sino que si tienes niños con anemia, no tenemos futuro en el Perú. Eso tenemos que corregirlo urgente. Tenemos que trabajar como equipo, tenemos que hacer que las instituciones funcionen. Veíamos hace un rato esta cuestión del CIMA con Los coreanos. con los coreanos, ¿no? Con Hyundai Heavy ¿no es Industries. cierto? Y eso es algo que no es flor de un día, eso es algo que se ha venido madurando probablemente por más de una década, si no más. Seguramente. Y eso es lo que no tenemos como país, una institución política que esté manejando esto y canalizándonos hacia el futuro y generando las expectativas, y que los políticos se alineen a eso. Y tenemos que mejorar nuestra oferta política. Para eso no podemos dejar que hayan 40 candidatos, tenemos que presentarnos con no más de 5. Tremendo desafío. Bueno, esos son los desafíos, ¿no? Gracias, Carlos. Muy amable. Un gusto, como siempre. Amigos, entonces es todo por hoy. Nos vemos mañana viernes. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.